Esto es el laberinto de Minotauro VK. Y esta semana, en los jueves, voy a aplicar el podcast. Sí. Ya llevamos casi unos cuantos capitulitos, más de 30. Entonces ya llegaremos a los 40. Y claro, mucha gente verá que un día hablo de una cosa, un día de otra, y voy a explicar un poquillo el podcast, mi idea y tal, cómo surgió, y vamos a explicarlo un poquito. Pues la idea del podcast es, como hay varios temas que me gustan mucho, el tema de la historia, el tema de la lucha libre. Para el que no lo sepa, yo en su día estaba en una web, en varias webs de lucha libre, en un podcast, Stream Pressing, ahí con Salva, con Carlos, con Carlos Gascó, con Miguelín, con otra gente, Luis Hijarrubia también estaba por ese podcast, Rafa Insunza. Me lo pasaba súper bien. Luego, por cosas de la vida y tal, al final el podcast se acabó acabando. Y, y bueno, pero es algo que me ha gustado mucho el tema de... Y por eso, por ejemplo, los martes lo dedico al tema de la lucha libre, pues algo que me gusta muchísimo. Un momento de mi vida que lo seguí lo dejé de seguir un poquito, pero ahora me he puesto muchísimo al día. Y claro, veo tanto, pero principalmente por eso los martes hablo de lucha libre, y principalmente lo que me gusta más es el puro Esu, que es como la manera de llamar a la lucha libre japonesa, y la lucha libre, que es como se llama la lucha libre mexicana, no el wrestling en sí. Por eso sobre todo analizo eventos de Japón, de New Japan, de All Japan, de Noah, de DT, que es una empresa que últimamente me está gustando muchísimo. Bueno, últimamente, cuando empezó también me gustaba muchísimo, con Kota Ibushi, Kenny Omega, estos eventos que hacía súper locos en un bosque, en un parque de atracciones, o sea. Y eso, de vez en cuando, alguna vez analizaré algo de... Porque también en su día me gustaba mucho algo de indies estadounidenses, y tocaré pero muy poquito. Voy a tocar muy poquito, solo cosas muy destacadas o algo que destaque, algo diferente de WWE, porque para eso hay mucho más podcast, pero para analizar el tema de New Japan, tema de México, Triple A, que por eso tanto me meto a veces tanto con Triple A, pero porque era una empresa que me gusta, es con la que acabé entrando en el mundo de México, viéndome eventos enteros, sus semanales de Triple A. Claro, entonces por eso un poquito me da un poco de pena cómo está yendo Triple A actualmente. Me da un poquito de pena como el rumbo de Triple A actualmente. Y eso, los martes lo dedico a lucha libre. Porque... Y diréis, ¿por qué los martes? Bueno, cogí este día porque los fines de semana se suele hacer bastantes eventos. Y si comento algún evento o tal, pues a lo mejor no me puede dar tiempo el a verlo justo para hacer el podcast para el lunes. Entonces dejo ese día para el martes, es las noticias que hayan ido surgiendo o eventos, poderlos verlos y comentarlo el martes. Y el lunes, historia. La historia es un tema que me gusta mucho, pero claro, como habéis visto en algunos programas, hay programas de historia en los que hablo de un hecho en concreto, de una batalla, el de Carlos V, de por qué se le llama Carlos V de Sacro Imperio Romano Germánico y no de Alemania. Y hay otros en los que hablo de noticias, temas, relaciono mucho porque está muy relacionado el tema de historia con arqueología. Hallazgos que se hacen, cosas que no se tenían que haber hecho y se hicieron, como el expolio de Córdoba, el descubrimiento de Turuñuelo. Pues eso, un poquito de actualidad, el mundo de la historia, que me apasiona mucho, leo mucho, noticias, leo muchos libros, voy descubriendo unas cosas, otras. Lo bueno de la historia es que aunque te guste y hayas leído, por ejemplo, de Felipe II, de Geoffrey Parker,
pues lees de los dos autores para contrastar, para ver diferentes visiones, y eso es lo bonito de la historia. Que no te leas ya un libro y digas, pues esto fue así, ya está, no. Te lees muchísimos libros de esa visión y eso es lo que tiene. Y por eso los lunes lo dedico a la historia. Los miércoles a la accesibilidad. Ahí es un tema sobre todo conocí a mi chica como he dicho alguna vez en el podcast, Vansilla. Y es un tema por el que me gusta mucho, me peleo mucho de forma privada con empresas, con organismos públicos para que mejoren las cosas y tal. Y quería usar el podcast para los miércoles para usar un poco de altavoz y para intentar reivindicar cosas y hacer y cosas que no se ven a menudo y que la gente pasa por alto, pues ponerlas en altavoz y decir esto no es así, como por ejemplo pasaba con lo de el de la Renfe en el Escorial, el de cercanías o uno que el que salió ayer que era el del monasterio de Escorial y claro, o el del ascensor en las NAV de Callao son para denunciar ciertas cosas, también en otros. Cuando se hacen bien las cosas, lo voy a decir, porque no siempre se hacen bien. También digo una cosa, es lo que debería ser, o sea, es la guerra, tampoco hay que aplaudir muchísimo que hagan las cosas bien, o sea, lo que debería ser es que casi todo sea accesible y por eso los miércoles dedico este espacito a cosas que no están accesibles, también lo haré a conceptos de accesibilidad, un poquito y es una visión un poco desde una persona que, que no tiene discapacidad, pero que de repente se ha dado cuenta de una serie de cosas, ha ido analizando y viendo. Y porque, claro, había visto yo que había podcast de gente que sí tenía problemas de movilidad y tal, y hacía su podcast, pero esta visión no tanto. Entonces es una visión un poco distinta de alguien que de repente, al tener a alguien al lado con esa movilidad reducida, se ha dado cuenta de una serie de cosas, y claro, por eso protesta ante organismos y tal, y demás. Y es un tema del que ahora me he concienciado bastante. Y por eso los miércoles. Y los jueves, como muchos os habéis dado cuenta, es un poco el cajón desastre, varias cosas. Porque hay veces que he hablado de museos, cuando hay noticias de museos, hay veces que he hablado de Disney, de mi visión de Disney, del Grand Prix, o sea, es un poquito mezclar cosas que surgen de fricadas que me gustan, un poquito de todo. Videojuegos no meteré, más en el de los viernes, videojuegos que haya jugado, no voy a hablar noticias prácticamente de videojuegos porque para eso, para los que no me conozcáis y tal, bueno, este es Minotauro BK, y bueno, he creado un grupo de Telegram, para si a alguno le interesa, que el grupo se va a llamar El Laberinto de Minotauro BK, ¿vale? Y ahí si queréis ir comentaremos los podcasts que se vayan subiendo, noticias relacionadas con esos podcasts, ahí estaremos. Si os queréis alguno inscribir, de momento no hay nadie en el grupo, pero vamos. El laberinto de Minotauro BK en Telegram. Si lo buscáis tal cual, ahí estaré. Y eso, los jueves lo uso un poquito de cajón desastre, de poner un poco ideas. Hubo un jueves que también porque era el jueves que me había ido de vacaciones y dejé los programas grabados. Y ese jueves no hice programa, pues un poco el número de capítulos un poco no ha descuadrado un poco, pero bueno, eso no pasa nada. O el jueves que hablé de las elecciones, o sea, bueno, elecciones entre comillas, pero que hablé de las elecciones y pues esos candidatos tan graciosos y bueno, el que el que no lo haya escuchado les recomiendo porque es un podcast ahí que se me va un poco la olla y, y es un poco que mola bastante ese concepto. Y bueno, y los viernes, eso, lo uso para hablar de un viaje que he hecho,
de si he ido al teatro, que he visto, que me ha parecido la obra, un libro, un videojuego que he jugado, un poquito de todo. Lo uso para los viernes. Y eso, hoy va a ser un programa cortito porque es para hablar y un poco resumen. Los lunes historia, los martes lucha libre, los miércoles accesibilidad, los jueves un poquito de todo con museos, fricaditas y un poquito de todo. Es más, este programa lo estáis escuchando un jueves. Los viernes viajes que he hecho, el viaje que hice con el Treki 23, libros que me he leído, que he puesto también, videojuegos como El Hijo de Roma, experiencias que uno va viviendo de sitios y tal, y ahí iré poniendo experiencias recientes, o a lo mejor hay veces que hablo de hace 2 años, o hace un museo que vi hace 5, o hace tiempo. Voy a ir un poco, como digo en el podcast de Back to the Game, voy viajando en el tiempo. Por cierto, si no escucháis nadie Back to the Game, aprovecho mi propio podcast para hacer publicidad. Es un podcast en el que colaboro con Mazindani, Kles, Almudi, Atorimus, Helcom, Mastrompa. Todos estamos por ahí. Y los lunes a las 11 de la noche. Justo ahora estamos en julio de descanso, pero volveremos y ahí estaremos. El lunes a las 11 de la noche también estamos luego a partir del martes en podcast, en todas las plataformas, y os recomiendo eso, Back to the Game, poniendo también Back to the Game, lo encontráis también muy fácil. Y bueno, ahí yo un poco hago gameplay graciosos, hablamos un poco de juegos retro, de noticias, hay debates ahí en los que surgen chispas y tortazos, pero que es lo bonito del podcast. Así que os recomiendo, si no escucháis Back to the Game, pues os lo recomiendo bastante, ¿vale? Y bueno, mandar un saludete a los que en estas podcasts me habéis estado escuchando, un saludete, y agradezco los comentarios que vais haciendo, críticas, todo es bienvenido. Y bueno, un saludete y nos vamos viendo. Adiós.